Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bendición es estar un viernes más, ¿verdad? Todos juntos, ustedes allá en casita, nosotros también por acá, dando gracias, ¿verdad? Al Señor de la oportunidad que nos da de estudiar de historia de la iglesia. Hoy es nuestra semana número 26 de este estudio del Instituto Bíblico, el cual se ha extendido bastante, ¿verdad? Y sin duda hemos estado navegando por la superficie de la historia de la iglesia, pero hemos podido entender y ver cómo nuestro Señor ha guardado, ¿verdad? Y ha sostenido a su iglesia durante toda la historia. Por eso damos gracias a nuestro Señor por su amor, su bondad, su misericordia. Y el día de hoy, en nuestra clase número 26, nuestra clase ya final de este tema respecto a historia de la iglesia, vamos a estudiar lo más profundo que podamos también, aunque lo haremos en la superficie de la historia de la iglesia en Chile. Y vamos a dar gracias al Señor de cómo inició todo esto y cómo el Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy. Les invito a que antes de que comencemos este tiempo hagamos una oración y podamos juntos dar gracias al Señor, ¿verdad? Porque en medio de nuestro trajín, en todo lo que hacemos a diario, el Señor nos permite ahora sentarnos un momento y conocer más de la historia de la iglesia, para así también nosotros valorar, entender y saber que nuestro Dios nos sostendrá a nosotros también, siendo la iglesia que está en esta tierra el día de hoy. Oramos, mis hermanos. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, por estudiar, Señor, estos temas. Gracias por las documentaciones que hay en tantos lugares, Señor, respecto a cómo has sustentado tu iglesia. Y te rogamos que este tiempo, Señor, sea de bendición para nosotros, para nuestros hermanos, para todos los que nos ven. Y podamos, Señor, valorar, entender y saber, Señor, tener una esperanza viva de que tú sostienes a tu iglesia y que nos sostendrás a nosotros, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Gracias por este tiempo. Te agradecemos con todo el corazón. Bendice a mis hermanos que han dado parte de su tiempo, Señor, para estudiar también juntos, y que terminando este ciclo, Señor, podamos nosotros no tan solo entender más o saber más, sino que, Señor, valorar cuánto, Señor, ha ocurrido en la historia para que nosotros hoy tengamos tu palabra, tengamos, Señor, libertad de culto para adorarte y bendecirte. Y a pesar de las restricciones de esta pandemia, hoy, Señor, a través de las redes sociales podemos, Señor, seguir conociendo más de tu palabra y conociéndote más a ti. Te damos gracias a través de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ya hemos visto cómo comenzó la iglesia y estudiamos desde el libro de Hechos cómo era tan poderosa, ¿verdad?, en el primer siglo. Y en el tiempo entraron personas no nacidas de nuevo y comenzó sin duda una decadencia. El inicio de la iglesia fue glorioso, como lo estudiamos, ¿verdad? 300 años aproximadamente de un periodo glorioso de la iglesia, y el que tuvo un cambio con algo que pareció aparentemente bueno. Al ser ya llamada la religión del imperio el cristianismo, la iglesia comienza un periodo de decadencia, de perversión, y comenzaron a cambiar el evangelio por perversiones, ideologías humanas. Y esto trajo en sí una separación interna y una constante de gente que iba saliendo del error para poder mantener la verdad, la pureza del evangelio, aislados del error. Y aquí es donde comienza a cambiar públicamente el evangelio por un falso evangelio. Y estos grupos que quisieron mantener el genuino evangelio comenzaron a apartarse de la iglesia conocida. Y a pesar de las persecuciones y todo, pudieron mantener nuestros hermanos la pureza inicial de la iglesia y de las escrituras. Luego sumamos un periodo de 900 a 1000 años aproximadamente, y la iglesia se viene abajo, la iglesia conocida como la consecutiva, ¿verdad?, desde el Pentecostés. Cerraron la Biblia y esta decadencia se acrecentó. Nosotros sabemos y hemos conocido durante la historia que la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo no es la misma iglesia que hoy se conoce como la iglesia universal o la iglesia que viene desde los apóstoles, ¿verdad? Sabemos que este quiebre viene desde el tiempo de Constantino, donde la genuina iglesia se aparta de la ideología de iglesia que querían muchos hombres, incluido el mismísimo emperador Constantino. Y es donde la genuina iglesia pasa a ser una iglesia oculta y la falsa iglesia pasa a ser una iglesia pública. Ahí es donde nosotros, hemos estudiado ya mucho, y donde se cerró la Biblia y esta decadencia se incrementó y gobernaron hombres que decían ser los dirigentes de Dios,
usaron a la gente, usaron a los gobiernos, es más, gobernaron reinos y se hicieron dueños de países y territorios completos donde lo único que buscaron fue enriquecerse y controlar por completo el gobierno por medio de la iglesia. Eso ocurrió incluso en nuestros países latinoamericanos hasta el siglo XX, donde la iglesia controlaba el gobierno, o sea, no estaba separado el Estado de la iglesia. Pero Dios sabemos que siempre tiene gente fiel que le busca sinceramente. Y durante toda la historia que hemos estado estudiando estas 26 semanas, Dios ha sustentado a su verdadera iglesia, la cual ha vivido separada y paralela a la falsa iglesia. Ha estado separada y paralela de los falsos creyentes. Dios siempre, en todos los tiempos, ha sostenido a sus hijos y siempre han habido hombres y mujeres nacidos de nuevo. Vemos como en el tiempo, siempre Dios, a través de su palabra, ha abierto los ojos de millones de personas y por medio de su Espíritu Santo ha despertado los corazones para que por medio de su palabra muchos otros conozcan la verdad del Evangelio. Y gentes pudieron vivir durante toda la historia en medio de un sistema lleno de represión y persecuciones. Pero nuestros hermanos vivieron llenos de gozo, llenos de paz y con una esperanza viva. Es más, daban su vida por el Evangelio, sin queja. Hemos estudiado la historia cómo hombres alentaban a otros diciéndoles: hermanos, esto es un momento, la muerte, solo un instante, luego veremos a nuestro Señor. Vimos la vida incluso de algunos de los muchos reformadores, porque son muchos, y estas personas dejaron una huella imborrable en el cristianismo. Dios movió a hombres valientes que en el siglo XIV decidieron traducir la Biblia en sus idiomas natales y comenzaron a repartir extractos de la Biblia, lo que causó un despertar increíble en muchos lugares. Vino la Reforma, donde Dios llamó a hombres cultos, otros eran monjes, otros eran meros trabajadores, ¿verdad? Pero a todos por igual. Dios abrió sus ojos cuando tuvieron contacto directo con el Evangelio. Y estos hombres no se cansaron y gracias a esa obra hoy disfrutamos de mucho de lo que hicieron estos hombres. Luego viene la imprenta. Dios usó a estos mismos hombres para no tan solo ya escribir y traducir la Biblia, sino llevar la Biblia a todo el mundo. Ahora vemos que la condición actual nos lleva mucho a entender la historia. Porque existe una zona llamada el primer mundo, que son los países que abrazaron la Reforma y que comenzaron a establecer leyes morales y leyes cívicas en relación a la palabra de Dios. Principios que ellos sacaron de la Biblia, los cuales rigieron por muchos años. Es más, hasta ahora hay algunos países que han estado apenas quitando de sus constituciones los decretos que tenían respecto a bases bíblicas. La mayoría de estos países hoy se les conoce como el primer mundo. Algo ocurrió. Yo creo que sin duda viene una bendición y vino una bendición extraordinaria de parte de Dios sobre esos países al querer establecer parámetros y bases en su constitución que tenga relación con la palabra de Dios. Estos países como Alemania, Escocia, Inglaterra, Suiza, Suecia, Holanda, Australia, Canadá y sobre todo Estados Unidos. Ahora, evidentemente, contemporáneamente, en este tiempo, hemos visto que muchos de estos países se han apartado de la genuina fe, pero así no fueron sus comienzos. Así no fueron sus comienzos. Por eso hay un contraste en cuanto a los países que abrazaron el catolicismo. Curiosamente son los más retrasados. Esto es porque el primer mundo estableció sus leyes y códigos, principios y constitución en la palabra de Dios y generaron bases muy sólidas. Por eso es increíble cuando conocemos estos contrastes, cuando los países que se quedaron en el catolicismo vemos que son muy distintos a los países que abrazaron la Reforma respecto a cómo crecieron intelectualmente, cómo crecieron tecnológicamente, cómo crecieron económicamente y cómo fueron países que impactaron, por ejemplo, todo lo que fue Inglaterra, todo lo que fue el Reino Unido en algún momento, lo que era Escocia, Irlanda, todo eso fue lo que llevaron a estas gentes conquistando y llegaron a conquistar el norte de América, Estados Unidos, Canadá, y ese impacto nos favoreció a todos nosotros porque llegó por medio de estos misioneros la
reformados llegó el evangelio a Centro y Sudamérica, porque el evangelio que había llegado era un falso evangelio. Vimos la semana pasada cómo los reyes, cómo el Papa da a los reyes de España la autoridad sobre los territorios latinoamericanos, y ellos vinieron a establecer el catolicismo. ¿Recuerdan la semana pasada que vimos cómo se establecieron monjes y ideologías católicas? Entonces, los hermanos que venían del norte, de Norteamérica, venían a evangelizar a los que aparentemente estaban evangelizados. Bueno, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero es importante entender cómo estos países que comenzaron con leyes, códigos, principios y constitución basados en la palabra de Dios generaron una base tecnológica, económica y social muy sólida. Los latinoamericanos fuimos conquistados por los españoles católicos y a filo de espada. Es por eso que estamos tan atrás, ¿verdad? Porque el Señor recién está haciendo su obra, ¿no? Hace muy poco tiempo, dado esto en la línea cronológica de años. Por eso, algunos son reformados, algunas personas que venían con esta ideología ya de la reforma, llegaron solamente hasta Brasil, otros a Venezuela y otros hasta Costa Rica. Pero la mayor influencia de los líderes cristianos y la influencia de la reforma fue en Estados Unidos. Esta nación que fue fundada y fundamentada en principios bíblicos. De este lugar, como yo les decía, fue de donde Dios envió misioneros que bajaron por toda Latinoamérica, trayendo la palabra de Dios. Y la realidad de Dios solo vino a través de esta reevangelización por medio de personas que decidieron traer la palabra de Dios, porque sabían que el catolicismo conquistador en Latinoamérica no daba la palabra de Dios, solo traía dogmas, solo imponía leyes y normas, pero no traía la palabra de Dios. Por eso el evangelio se dio a conocer a través de el sistema misionero de hombres muy valientes que vinieron por todo Latinoamérica. Ahora, ¿cómo llegó el evangelio a Chile? Vamos a comenzar. ¿Qué les parece? El 12 de julio de 1812 se aprobó la primera constitución política de Chile, que fue redactada por el primer embajador o cónsul de los Estados Unidos, un hombre llamado Joel Robert Poinsett. Este hombre era pastor de la iglesia presbiteriana en Charleston ante el gobierno de don José Miguel Carrera. Ahí ustedes están viendo una imagen de él. Este pastor fue quien diseñó el primer escudo nacional que tenía dos leyendas. Ustedes lo están viendo. Hay una leyenda ahí arriba, ¿verdad? Y hay una leyenda abajo. La leyenda arriba dice, después de las tinieblas, a la luz. Fíjense, ¿no? Ahí metiendo al Señor ahí con todo. Y la segunda frase, la que está abajo, dice, por consejo o por espada. Entonces tenía una leyenda superior e inferior, es más, de la leyenda inferior es de donde sale luego, donde va derivando la frase de nuestro escudo actual. Pero la frase superior a mí me impresiona, después de las tinieblas, a la luz. Un hombre que orientó de algún modo para crear este escudo que tuviera algo de Dios en ello. En este periodo post-independencia comenzaron a llegar los primeros misioneros, hermanos profesionales que venían a trabajar y que se posicionaban en la sociedad chilena y que ocupaban este posicionamiento para predicar y para formar iglesias. Un hermano destacado es don Diego Thompson. Él era profesor y pastor. Él fue invitado por don Bernardo O'Higgins, quien comenzó a imponer en los colegios el sistema lancasterino, que los niños aprendían a leer usando como libro de texto el Nuevo Testamento. Esto es impresionante. Diego Thompson, además de educador, como yo les decía, era un pastor bautista escocés. Y este método educativo de ese tiempo de las escuelas lancasterinas, que fue lo que quiso implementar don Bernardo Higgins en Chile, es un método que en su momento fue innovador y muy aceptado en varios países de Latinoamérica. Este método europeo se basaba en la enseñanza mutua, en que el alumno avanzado se transformaba luego en un monitor y enseñaba lo aprendido a sus compañeros. Esto
era simple de entender porque tenía un bajo costo de inversión, porque se enseñaba a uno, ese uno enseñaba a dos, esos dos enseñaban a cuatro y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se comprometía a las personas? Bueno, yo te enseño, pero como tú eres recíproco respecto a lo que yo te enseño, enseñando a otros. Entonces las nuevas repúblicas vieron en este método y en la experiencia de Thompson la oportunidad de suplir la urgente necesidad de contar con un sistema de educación pública en países latinoamericanos. Por eso él, siendo pastor evangélico, se había propuesto dar a conocer el evangelio por medio de su fuente primaria, la Biblia. Por eso él fue el primero en distribuir la Biblia traducida al español en Hispanoamérica. Lo hizo primero en Argentina. Luego arribó cuando arribó allá en Argentina en 1818. Luego se vino a Chile, luego estuvo en Perú, luego en Colombia, en Venezuela. Es más, yo leí algunos documentos donde el Día del Maestro en Perú se celebra hablando de este pastor, Thompson. Por eso el reverendo y doctor Thompson era representante además de la Sociedad Educativa Británica y Extranjera, y también era miembro de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Entonces todo tenía sentido. Él ocupó este posicionamiento para poder educar y quitar, los países querían quitar el analfabetismo de sus zonas, y Thompson ocupó y tuvo la libertad de usar la palabra de Dios, repartir Biblias completas o partes de ellas con la finalidad de enseñar a leer. Y esto a pesar de no ser del agrado de un sector de la Iglesia Católica, evidentemente, ya que en ese entonces la Biblia era de uso exclusivo del clero en Chile. Además que Thompson distribuía una Biblia llamada la Biblia protestante, que no incluía los libros apócrifos, ¿no?, o deuterocanónicos. Entonces ellos no les parecía a la Iglesia Católica que el presidente de la nación, el gobernante, haya citado a este hombre protestante, y que este hombre protestante usara la Biblia para educar a las personas. Entonces, para Thompson fue un sistema de educación basada en los valores de la Biblia, y esto era pieza clave en su enseñanza. Para el desarrollo de cualquier pueblo, él dijo que la Biblia era el libro que establecía no tan solo un conocimiento, sino también valores. Era un hombre que encontró en la educación la manera de cómo dar a conocer el evangelio. Sin duda causó un impacto en los corazones de miles y miles de personas en todo Sudamérica, ya que los gobiernos lo buscaban, como yo les decía, para alfabetizar a sus pueblos. Pero él sabía que tenía un llamado a enseñar de Cristo por medio de la educación pública. Qué impresionante cómo Dios usa a las personas. El que se deja usar, Dios lo pone en el lugar correcto y va a hacer lo correcto, porque va a ser motivado por el Señor, no por sus propios intereses. Imagínate, él se jugaba el pellejo, Thompson se jugaba el pellejo porque él traía una Biblia protestante a una nación denominada por Constitución católica. Impresionante, ¿verdad? Bueno, no tan solo él, sino también hubo otro hombre muy importante en ese tiempo, se llama David Trumbull, y él era un misionero en Chile. Durante la colonia, para que entendamos este tiempo de la colonia, Valparaíso fue el puerto de entrada incluso para Santiago. Santiago dependía del comercio que se estableció casi exclusivamente en Valparaíso, y este puerto de Valparaíso se conectaba directamente con uno de los puertos más importantes de Sudamérica, que es el puerto de Callao, en el Perú. Y el advenimiento de la independencia y la libertad de comercio permitió el comienzo de una expansión económica sostenida. ¿Por qué les comento esto? Porque este fenómeno se vio reflejado porque la población en Valparaíso en el año 1810 era de aproximadamente 5,000 habitantes. Pero en 1842, o sea, 32 años después de esta independencia y del auge, ¿verdad?, comercial en Valparaíso, subió a más de 40,000 personas. Y esto es impresionante porque en esta contabilidad se incluía a miles de inmigrantes extranjeros atraídos por la posibilidad de comercio con las nuevas repúblicas de América. También hombres jóvenes que se venían al puerto de Valparaíso en busca de oportunidades. Por eso la presencia de un gran número de extranjeros transformó la sociedad porteña ahí en Valparaíso a un carácter ya cosmopolita que se manifestó también en su arquitectura y en el desarrollo urbano.
Y una de las colonias más importantes de la época fue la británica de fe anglicana. ¿Se acuerdan? Hablamos de la iglesia anglicana, ¿verdad? Después de que el rey ya no quiso tener relación con el clero, ni con Roma, ni con la iglesia católica, estableciendo su propia religión, ¿verdad? La religión anglicana. Y los anglicanos buscaron realizar sus cultos libremente, celebrando estas ceremonias religiosas. Y como el país, Chile, era católico, era un país que estaba denominado católico y era regido por el catolicismo. Ahora yo les voy a explicar un poco más. La única manera de ellos hacer sus cultos era en barcos alejados de la costa nacional. O sea, en aguas neutras, por decirlo de algún modo, que no tocara la costa. A ellos no se les permitía ni tampoco trataban de pretender evangelizar la sociedad porteña, porque la Iglesia Católica prestó mucha atención al respecto y fiscalizaban mucho. Entonces, sin duda, los anglicanos, que era el grupo más grande, representaban un peligro para la fe oficial en Chile, que era el catolicismo. Por eso los tenían tan restringidos. Ahora, en 1845 llega este misionero norteamericano llamado David Trumbull y junto a su familia llegaron al puerto de Valparaíso. El aumento de la población extranjera ya radicada en Chile, especialmente en Valparaíso, en su mayoría eran protestantes, y otros establecidos en el país comenzaron a reunirse para compartir sus ideas religiosas y culturales. David Trumbull, su historia es muy interesante porque él tenía una herencia en su sangre. Él era escocés y calvinista. Y esto de que fuera escocés, hay una historia de la vida de Trumbull, de sus antepasados, que le generan a él un cierto grado de nobleza, la cual él puede ocupar después en la sociedad chilena. Según las crónicas familiares de Trumbull, su nobleza surgió aproximadamente, el linaje noble de su familia, en el año 1334. Como consecuencia, dice la historia, de un suceso absolutamente fortuito. Cuenta que Robert Bruce, ¿no?, el rey de Escocia, en una cacería fue atacado por un toro y su vida estuvo en peligro inminente por este ataque de este toro. De forma repentina, cuenta la historia, un joven campesino se lanzó contra el toro y con una fuerza que el rey no podía describir, dice que además de esa fuerza tenía destreza y además tuvo buena suerte porque lo agarró de los cuernos y lo desvió, salvando la vida del rey. El rey Robert Bruce, agradecido por este acto, y en la película ¿cómo se llama esta? De Corazón Valiente, ahí aparece Robert Bruce, ¿verdad? Que fue el rey después de Escocia. El rey, luego, agradecido de este acto, ordenó al entonces humilde joven que adoptara él el nombre de Turnbull. Esto en inglés significa el vuelca toros, el que toma los toros y los da vuelta con su fuerza, ¿no? Y esto derivó en Trumbull. Entonces es interesante cómo este apellido generaba cierta nobleza y un grado de nobleza importante en nuestro hermano David Trumbull. Entonces le otorgó el rey al antepasado de nuestro hermano un estado completo en Publes y además le dio un escudo de armas. Entonces el apellido del hermano tenía un escudo de armas y tenía ciudades con sus nombres. Entonces en el escudo incluso que mandó hacer Robert Bruce aparecen 3 cabezas de toro con el lema Fortuna Fanet Audacy. Significa la fortuna favorece al valiente. Lema que figura en la rama americana de la familia Trumbull, incluso hoy también en el frontis del Trumbull College en la Universidad de Yale, en New Haven, en Estados Unidos. Qué impresionante, ¿verdad? Historia. Entonces es increíble cómo este simple hecho histórico que traía a la familia de Trumbull le dio apertura en Estados Unidos y luego en Latinoamérica, que al saber de su linaje valiente, ¿no?, y este linaje de alcurnia escocesa, le permitía realizar actos y eventos directamente y relacionarse directamente con la nobleza. Entonces, este hermano organizó e inauguró el primer templo en Valparaíso, la Union Church, en 1847. Fue la primera iglesia reformada o iglesia llamada presbiteriana en Chile, donde sus primeros miembros fueron ingleses, escoceses y americanos evangélicos que vivían en Chile. Solo en 1868, 21 años después, se pudo construir el primer templo evangélico ya acá en Santiago. O sea, para que se entienda, el
presbiterianismo es una rama del protestantismo que tiene sus raíces doctrinales en el calvinismo y está basada en la Reforma Protestante de Escocia, liderada por John Knox. Ahí es donde surgió posiblemente el primer pastor chileno, ¿verdad? Latinoamericano, en esta iglesia, el pastor José Manuel Ibáñez, en esta iglesia acá en Santiago. David Trumbull desarrolló su ministerio con muchas lágrimas. Sin duda, la historia nos cuenta que fue con muchos dolores y dificultades desde el año 1841 hasta el 1889. Fue fundador de colegios para la educación de pueblos, educó a los pobres y ayudó a los pobres, organizó la sociedad bíblica para distribuir Biblias en todo el país. Incluso se decía que las Biblias se distribuían y que distribuía el ministerio del pastor Trumbull eran fraudulentas y heréticas, hechas con malicia, decían, para engañar a los ignorantes. Eso se hablaba de las Biblias repartidas por Trumbull. Adivine quién decía eso. Evidentemente el catolicismo. La Escuela Popular fue una de las primeras instituciones fundadas por David Trumbull. Acerca de ella, Trumbull escribe lo siguiente: no existe institución similar que sobrepase esta escuela en la utilidad para la escuela es diseñada. Admite sin costo para la tuición, niñas al igual que niños. La instrucción cristiana es prominente en la institución. La Sagrada Escritura es leída diariamente y sus lecciones de piedad inculcadas con oraciones y guía evangélica. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Los parámetros que él estableció respecto a estas escuelas que él formaba. El carácter disidente de esta escuela en el sistema católico provocó que los alumnos de esta escuela fueran llamados herejes. Los llamaban también masones, les llamaban judíos y además infieles. Otra institución que contó con la participación de Trumbull durante su fundación fue la Escuela Blas Cuevas. Al igual que la Escuela Popular, a la fundación de esta nueva escuela se opusieron nuevamente muchos sectores católicos para echar abajo toda esta labor de los evangélicos en ese tiempo. Él vivió en Valparaíso hasta su muerte en 1889. Los 44 años que estuvo radicado en Chile, abogó por lograr desarrollar una democracia republicana como a la que él estaba acostumbrado a vivir en los Estados Unidos. Luchó intelectualmente por establecer las libertades religiosas y civiles en Chile, por el bien de los extranjeros, pero también por el bien de los nacionales. En reconocimiento incluso a la variada acción social de Trumbull, en 1885 se le concedió la nacionalización por gracia. El quehacer solidario realizado por este hombre fue muy bien reconocido y apreciado en la sociedad porteña y en Valparaíso, quienes al momento de su muerte lamentaron su pérdida. El reconocimiento que realizó toda la sociedad porteña hacia el reverendo no fue solo después de su muerte. Antes de él de morir, J.H. McLean señala que una de las damas más ricas, más pudientes de Valparaíso, le escribió a Trumbull antes de que Trumbull muriera. Y le dijo lo siguiente: querido señor Trumbull, le pido por favor que se convierta a la iglesia romana y le ofrezco emplear todo mi dinero y todas mis influencias sociales para que usted, doctor Trumbull, sea canonizado después de su muerte, siempre y cuando se convierta. Ella no sabía que él ya estaba bien convertido. Para Trumbull, todas las cosas que ocurrían en la sociedad chilena eran increíbles. Él venía de una sociedad establecida en la base de la palabra y creada por protestantes, por personas que venían evangélicos, ¿verdad?, que llegaron a Estados Unidos. Y acá en Chile habían muchas cosas muy difíciles. Por ejemplo, el tema de los matrimonios era bastante sensible para Trumbull, debido a que durante los primeros años en que desempeñó sus labores, la formalización de esta unión, el matrimonio, era exclusiva atribución de la Iglesia Católica. De allí que él señaló lo siguiente: debido a la desgraciada legislación de Chile, qué tono, ¿no? Debido a la desgraciada legislación de Chile, un sacerdote tiene el poder de pararse al borde de la cama de un moribundo y rehusar permitirle enmendar los errores de su vida al casarse con la madre de sus hijos. Dice, a menos que profese una fe que no cree. Que sea sabido entonces en Inglaterra y en Alemania y en los Estados Unidos y Francia
que si un hombre moribundo siendo protestante quiere legitimar su familia en su lecho de muerte, en Chile no lo puede hacer. ¡Wow! ¡Qué impresionante! El hermano era muy directo en su discurso. Y no tan solo directo, era una persona que Dios usó sabiamente. Era muy triste en ese tiempo. Y vamos a ver cronológicamente cómo se trataba a los cristianos en Chile. La Iglesia Católica tenía el monopolio del registro civil. Eso significaba que la inscripción de nacimientos, el matrimonio y las defunciones estaban exclusivamente para los creyentes y personas que fueran formadas y que fueran personas que ejercieran la fe católica, apostólica y romana. O sea, para ningún evangélico ni para ningún protestante estaban permitidas ni la inscripción de nacimientos, ni los matrimonios, ni las defunciones. Por eso en Chile, cada registro era religioso y no civil. Así que los niños nacidos en otra creencia religiosa tenían muchos impedimentos, no tan solo para ser inscritos, sino para estudiar y para desarrollarse, porque no tenían derechos por no pertenecer al catolicismo. Cuando alguno de nuestros hermanos partía con el Señor, moría, no tenía derecho a ser sepultado. Todos los cementerios eran católicos, ya que eran propiedad de la iglesia. Sus cuerpos eran tirados al mar, o la otra alternativa era que fueran sepultados, cuenta la historia, bajo los basurales. Nuestros muertos, cristianos, evangélicos, estaban catalogados al mismo nivel que los criminales y los suicidas. Actualmente, hoy, en el Cerro Santa Lucía, acá en la parte central de nuestro país, hay un monolito que nos recuerda, tal hecho. Es una estructura y una escultura que recuerda a los herejes, que dice: a la memoria de los expatriados del cielo y de la tierra que en este sitio yacieron sepultados durante medio siglo, desde 1820 hasta 1872. Todos los años, incluso cada 31 de octubre, que se celebra el Día de la Reforma, se realiza una ceremonia especial en memoria de aquellos primeros cristianos evangélicos que no tenían cabida en los cementerios católicos en Chile. Y esa no era la única discriminación, habían muchas. Yo se las quiero desarrollar un poquito. Por ejemplo, el casarse, los que no pertenecían al catolicismo no podían casarse en Chile, ya que el monopolio legal pertenecía a la Iglesia Católica. Debían de hacerlo en suelo extranjero para poder casarse. Y lo que hacían los hermanos cristianos evangélicos y todo aquel que era protestante era contraer matrimonio o en los consulados extranjeros o en las cubiertas de los barcos ingleses, norteamericanos o de otra nacionalidad que era denominado suelo extranjero, el barco. Impresionante, no se podían casar. Los templos, la ley impedía la construcción de templos evangélicos. Aquella iglesia que se atreviera a hacerlo no podían tener el frente de la iglesia hacia la calle. O sea, yo les voy a poner una imagen que era simplemente el frontis del templo, y la entrada del templo no podía ser por la calle frontal o por la calle principal. No existía una entrada por el frontis. Debían de generar una entrada por un callejón. Y el frontis de la iglesia tenía que dar la espalda a la calle. O sea, no podían tener el frente hacia la calle. Lo que daba a la calle debía ser un muro. Y este muro tenía una especificación. Debía ser un muro de 3 metros de altura, y unos 10 metros más allá de ese muro se podía recién construir el templo. La ley decía que no podía ser reconocido como templo desde afuera. O sea, esto dice que no podían tener letreros, ni información, ni se podía nadie enterar que realmente era un templo. O sea, a la larga esta mega construcción de este muro simplemente ya daba indicios de que era un templo, pero no se podía construir. Fíjense las normas. Los predicadores estaban expuestos a ser llevados presos a cuarteles policiales porque se denominaba la predicación pública como un desorden público. Y esta era la manera de callar a los que predicaban. Además, la religión oficial pagaba a gente de bajo nivel social para que impidiera que se predicara. ¿Y cómo lo hacía? Le pagaba a las personas para que cuando salían los predicadores públicos se les diera improperios, insultantes. Y no tan solo eso. Cuenta la historia que el sistema de ese tiempo, la iglesia
que predominaba, compraba los orines a las personas. ¿Y cuál era la intención? De que las personas tiraran los orines a los que predicaran. Qué impresionante. Basinicas cuenta la historia con orines. La gente que montaba a caballo los amenazaba con pisotearlos con sus caballos. Y por eso es impresionante a lo que llegaba. O sea, no tan solo era oprimir por medio de la ley, sino que también por medio de como fuera. La idea era insultar, humillar a los predicadores evangélicos públicos para que no salieran más. Pero es impresionante porque igual lo hacían. Es más, los que predicaban en la calle eran despedidos de los trabajos y sus hijos eran apartados de la escuela donde asistían. La religión oficial hacía escritos informativos diciendo que los evangélicos de ese tiempo pisoteaban a la Virgen María. Y esto enfurecía a las personas en contra de los que profesaban ser evangélicos. ¡Wow! Hay algo muy impresionante en esto. No existe ningún registro. No existe ningún registro en Chile en más de 100 años. No existe ningún registro de solo un hombre que hubiera negado su fe en Cristo para evitar todos estos acosos y persecuciones. Ninguno. Qué impresionante, ¿verdad? Qué fortaleza. ¡Wow! Hoy día los hermanos son bien cómodos, ¿no? ¡Wow! ¿Qué les cuesta hoy día? No quieren predicarle ni al vecino, no quieren hablarle a nadie. Es más, ni por internet. Pero es más fácil aún. Bueno, en 1838 llegó el misionero Allen Gardiner, quien enfocó su labor misionera en los indígenas. Se fue al extremo sur, predicándole a los yámanas, y él murió de hambre en la costa argentina en el canal de Beagle. Otros siguieron sus pasos, bautizando a muchos yámanas y extendiendo el evangelio entre los mapuches, estableciéndose en Cholchol hasta el día de hoy. Incluso hay alrededor de 60 iglesias anglicanas entre los mapuches establecidas en ese entonces. El 25 de agosto de 1846, 34 personas procedentes de Alemania se establecen en la zona de Valdivia, a Melipulli, lo que hoy es Puerto Montt, o sea, de Valdivia hacia el sur, y establecieron la iglesia luterana en Chile. La Sociedad Evangélica de Chile fue formada por inmigrantes alemanes que luego se establecieron en Vilcún, en Valdivia, en Temuco y otros lugares del sur de Chile. De los Estados Unidos vinieron misioneros en 1778, encabezados por el evangelista que les comentaba delante, William Taylor, quien llegó a Chile visitando Iquique, Copiapó, Coquimbo y Concepción. Y él buscaba personas que estuvieran dispuestas a defender la fe en diferentes zonas y encontró una buena manera de hacerlo. Él quería educar a las personas ahora también en el idioma inglés y así facilitarles hablarles del evangelio. O sea, eran personas que sabían español, pero que pudieran hablar inglés para comunicarse con inmigrantes y asimismo a los inmigrantes enseñarles español para comunicarse con los chilenos. Él regresó a Estados Unidos y envió misioneros a que fundaran colegios, como uno muy famoso acá en Santiago llamado Santiago College, entre otros. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera se introdujo en Chile en el año 1897 por medio de un hermano muy valiente llamado Enrique Weiss y su esposa, quienes padecieron y sufrieron muchísimo, hermanos, en sus viajes, desafiando penalidades, la hostilidad de las personas y el clima adverso. Ellos caminaron en ese tiempo eran literalmente selvas, no habían caminos. Y como este hermano se asentó y llegó a predicar a todos los pueblos más al sur del río Biobío, y él, como era carpintero, enseñó a los creyentes de esas zonas a construir templos y cada persona levantó su propia iglesia. Me refiero a estos grupos, ¿no? En sus pueblos. En 1938 llegó la iglesia Asamblea de Dios Autónoma de procedencia sueca. El misionero sueco pastor Albino Gustafsson vino con su familia, una parte de su familia quedó en Argentina y otra quedó acá en Santiago. Él abrió la iglesia en la comuna de Estación Central, en el barrio de Antofagasta, en la calle Gaspar de la Barrera. Es impresionante cómo la inmigración trajo consigo el evangelio, distintas corrientes, pero todos venían de la misma base, ¿no? La reforma protestante. Venían todos de la misma base queriendo evangelizar el error dado de manera tan contundente en todo lo que era Latinoamérica. Ahora, los años 1883 y 1884 fueron de grandes logros para la causa protestante. Se promulgaron en Chile
las así llamadas leyes laicas. Por ejemplo, la ley de los cementerios laicos se promulgó el 2 de agosto de 1883. Ya sabemos que anteriormente a eso solo existían los cementerios católicos. La ley de matrimonio civil el 16 de enero de 1884 y la ley de registro civil en 1884 en el mes de julio. Este conjunto de leyes alimentaba la esperanza del reverendo Trumbull, ¿verdad? Que hablábamos delante, que finalmente se reformaría en el artículo 5 de la Constitución de 1833, que señalaba que la religión de la República de Chile es la católica, apostólica romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. O sea, había una religión oficial y ahora estas normas en la Constitución quitaban esto tan fuerte que estaba en la Constitución chilena. Por eso, las esperanzas de ellos, al estar aprobadas estas leyes, pensaron que de algún modo iban a ser quebrantadas, pero todo esto tuvo un camino muy lento, mis hermanos. Sus esperanzas sufrían golpes durísimos tras resoluciones y resoluciones que esperaban que ellos cambiaran las cosas, pero en verdad se tardaron mucho. Incluso dieron una declaración los cristianos en ese tiempo. Decían, toda esperanza de reforma de la Constitución ha terminado. Llegó un momento donde se sintieron derrotados y que en realidad no tenía mucho sentido el seguir peleando por estas leyes que permitieran a los protestantes y a los evangélicos tener igualdades. Y no tan solo a ellos, a cualquier persona que no profesara el catolicismo. Recién tuvo un efecto real estos cambios en el 1925, cuando se produce la separación total del Estado y la Iglesia Católica Romana, según la Constitución de dicho año. Y ahí luego viene ya el estatus jurídico, ¿no?, de las distintas confesiones y distintas iglesias a partir ya de la misma Carta Fundamental, o sea, dándole derechos, no de igualdad hasta ahora, hasta hace 15 o 20 años atrás, pero sí dándole permiso a que ellos pudieran ejercer y tener derechos al igual que cualquier otro creyente o confesante de otra religión. Larga y difícil ha sido la lucha, mis hermanos, de la Iglesia Evangélica en Chile, por los cementerios laicos, por la creación de un registro de nacimientos, por las defunciones, por los matrimonios que estén en manos del Estado y no en manos de la Iglesia, para que en realidad pudieran vivir libres de la tutela católica romana oficial. Eso ha sido muy difícil y ha llevado muchas luchas. Por eso esto de la Constitución, el cambio de Constitución en Chile que se promulgó, este cambio que ahora viene en la elección de los constituyentes, fue un duro golpe para la Iglesia porque de algún modo es como partir foja cero. Esperemos y confiamos en Dios. El Señor está en control y el Señor sabe cómo va a permitirnos a nosotros servir, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si vinieran restricciones como estas o aún peores? ¡Wow! ¿Lo has pensado? Debemos de ponernos en todos los lugares porque la palabra así nos habla, ¿verdad? Que antes de que el Señor venga y antes de que se terminen los tiempos vendrá un tiempo muy difícil para la iglesia también. Bueno, antes de terminar el día de hoy, les quiero hablar de un hombre que en realidad ha marcado a la iglesia en Chile. Un hombre, podríamos llamarlo importante, no desmereciendo a muchos otros hombres que han sido muy importantes en la historia de la iglesia de nuestro país, pero este hermano es el pastor Juan Canut de Bon. Juan Canut de Bon, un hombre del cual sale un apodo que tenemos los cristianos evangélicos en Chile. Y esta es la razón del por qué fue tan trascendente la historia y la vida de Juan Canut, y yo eso es lo que les quiero contar un poquito antes de terminar el día de hoy. Bueno, el pastor Canut de Bon nació en Valencia, en España, el 30 de septiembre de 1846. La historia cuenta que a las 9 de la noche. Era el menor de 5 hermanos y recibió su confirmación en la iglesia de los Santos Juanes de Valencia, y a los 9 años ya era alumno de la escuela Pía de Valencia en la clase del Padre Luis. Él estaba en el claustro del convento, imagínense, los jesuitas, que fueron los que adoptaron y adoptaban a estos niños para criarlos en esta ideología católica, le dieron a Canut de Bon el trabajo de fabricar sastres para los sacerdotes en un taller del colegio de la Compañía de Jesús de Tortosa, en España. O sea, él tenía una labor para con los sacerdotes, ¿no?, en un taller. Y en 1870 fue enviado junto a otros miembros de la orden a la misión
chileno-paraguaya que los jesuitas españoles mantenían en los territorios de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, una misión jesuita. Fíjense que hasta aquí no se habla de ningún contacto con la Biblia por parte de Canut de Bonn. Simplemente sabemos que él estaba en un sistema religioso, pero impuesto y enseñado bajo simplemente parámetros dogmáticos. O sea, acá no hay nada de Biblia. Y en Argentina, Juan Canut fue otra vez ordenado y enviado a otra región y lo mandaron, cuando estaba en Argentina, al borde del lomo de un burro que atravesara la cordillera y llegara a una ciudad llamada Los Andes. Y la única vía disponible con destino a Valparaíso era por este cruce de la ciudad de Los Andes. Entonces él pasa por la cordillera en un burro, llega hasta Los Andes, de Los Andes llega a Valparaíso y ya en Chile se integró a una residencia de misioneros jesuitas. En el año 1871, Canut de Bonn se retira de su orden eclesiástico. Así se registra en los archivos de los jesuitas con fecha incluso 30 de abril. Supuestamente el motivo fue nada más el deseo vehemente que tenía Canut de Bonn de seguir estudiando. Eso es lo que hay en los registros, que no se permitía por parte del liderazgo de su orden. Y aquí viene lo increíble. Canut de Bonn tuvo una necesidad que nació en un momento. Esta necesidad surgió cuando Canut encontró una copia del Nuevo Testamento en la estación de ferrocarriles en Quillota. Canut tuvo un encuentro directo con las Escrituras, ya que los distribuidores de la Biblia en ese entonces lo hacían a propósito para que todo el mundo tuviera la oportunidad de encontrarse con el Evangelio. Y aquí es donde nace la necesidad de estudiar para Juan Canut de Bonn. O sea, él estaba en una misión jesuita donde se hablaba de Dios, se hablaba de Jesús, se hablaba de las ideologías dogmáticas, de María, de los santos. Y de repente, ¡pum!, tiene un encuentro con un Nuevo Testamento. ¡Wow! El mismísimo Juan Canut de Bonn escribió de puño y letra en su Biblia, donde da los detalles de su salvación con estas palabras. Este fue, dice, mi primer encuentro con el Evangelio. Mi primer encuentro. Llevaba años en la orden jesuita y nunca había podido leer la Biblia. Es más, él después expresaba, por supuesto, dice, ahora entiendo por qué la Iglesia Católica no permitía que se leyera la Biblia en lo absoluto. Porque la vida que llevaban los cleros, ¿verdad? Hasta el día de hoy, es contrastante con lo que la Biblia enseña. Por eso Canut de Bonn estableció, luego de salir de la orden jesuita, su residencia en un pueblo que se llama Los Andes, ahí en la cordillera, directamente acá, como hacia el norte de Santiago. Y ahí él abrió un local, como él tenía como fue enseñado por los jesuitas a trabajarles, a remendarles y a trabajar la ropa de los sacerdotes, él abrió un local de sastrería en Los Andes y se puso a hacer sastre y a vender telas, ¿no?, en una localidad después ahí llamada San Felipe. Y el 5 de agosto de 1872 contrajo matrimonio en Los Andes con Virginia Robles Aguilar. Mientras Canut estaba establecido en su casa y su nueva vida con su mujer en su tienda ahí en San Felipe, el Señor estaba preparando tras la escena de todo lo que iba a ocurrir cuando aparece un hombre llamado Robert McLean. Él era un misionero protestante que había llegado a Chile con su esposa en octubre de 1877 y se instaló en el mismísimo San Felipe para iniciar allí una iglesia presbiteriana de habla castellana. McLean era no solamente un pastor y misionero, sino un distribuidor de Biblias. O sea, imagínense qué le dicen a Juan Canut de Bonn, ¿no?, el enamorado del Nuevo Testamento, y ahora viene a vivir al mismo pueblo y a establecer una iglesia, un distribuidor de Biblias. Y además de eso, él traía tratados y mucha literatura cristiana. Ambos hombres establecen una amistad y un apasionante tiempo de estudio de la palabra de Dios juntos. Y de ese encuentro y de esa amistad emergió un fogoso predicador del Evangelio. El 9 de noviembre de 1878 se registra la concesión de la ciudadanía chilena al pastor Juan Bautista Canut de Bonn Gil, y con eso y su dominio del vernáculo local, Canut se convirtió en el acalorado, dice la historia, pregonero de Cristo
que heredaría su apellido a todos los chilenos no católicos hoy vivos. Canut, Canutos. Canut de Bon comenzó a predicar en contra de los abusos y contra los pecados de la iglesia romana que él conocía muy bien. Eso llegó a ser un problema para los presbiterianos, porque no nos olvidemos que su amigo levantó una iglesia presbiteriana y él dice, oye, nos estás trayendo problemas, ¿no? Porque tú eres muy directo. Entonces los presbiterianos se sintieron aproblemados. Intentaban siempre no enfrentarse directamente con los católicos, porque de algún modo era la iglesia, era la religión del Estado, ¿no? Y a pesar del estilo distinto, ¿no?, de Canut en cuanto a cómo evangelizar la región, él fue recibido por una junta presbiteriana como pastor en Nueva York en junio de 1878. Esta es la ciudad de Nueva York donde estaba la base del presbiterianismo, ¿no? Entonces, en su recomendación, McLean declaró, en su recomendación a la iglesia presbiteriana de Nueva York, McLean declaró que Canut de Bon era un predicador del evangelio activo, incansable y eficiente. Entonces, el resultado del estilo beligerante de Canut de Bon fue que comenzó a perder la clientela de su negocio. O sea, como era tan frontal, la gente ya no quiso seguir comprando ni telas, ni tampoco mandando a hacer su ropa con él. Y finalmente tuvo que irse de San Felipe. Los curas promovieron, los sacerdotes promovieron el boicot con estas palabras. Fíjense el escrito que hay. Este escrito dice así: los abajo suscritas, llevadas de nuestro deseo de combatir por los medios que estén a nuestro alcance la inicua propaganda que el sectario Juan Canut y sus favorecedores que tienen el atrevimiento de hacer en nuestra ciudad católica o católica ciudad, y sabiendo que entre estos últimos se encuentran algunos comerciantes de esta plaza, nos comprometemos formalmente a no favorecer con nuestras compras a dichos comerciantes de todas perfectamente conocidos, debiendo acudir todas a las tiendas de comerciantes católicos o de protestantes honrados que no hieran nuestros sentimientos religiosos con manifestaciones contrarias a nuestras creencias. ¡Wow! ¡Qué informe!, ¿no? Para que ya no le compraran más a Canut. No, él hiere nuestros sentimientos. No, mira, cómprale a puros católicos o a protestantes honrados que no hieran nuestros sentimientos. Pero a ellos, ni a Canut, ni a los que se juntan con él, no les compren más. Y debido a esa merma en la venta, que fue efectiva, Canut se tuvo que ir de San Felipe. Debido a esto, Canut fue enviado a Santiago para predicar con otro misionero que se llamaba Julius Christen, y seguía estudiando la palabra de Dios, y nuevamente bajo la supervisión de Robert McLean, pero allí otra vez su estilo frontal, le llamaban cáustico de predicación, hizo reaccionar a los sacerdotes también. Las quejas que tenían los sacerdotes ahora en Santiago contra Canut provocaron que los misioneros presbiterianos le quitaran su licencia como predicador. Esto fue en marzo de 1881. ¿Se imaginan el corazón de Canut? Ver que la ideología o el pensamiento católico permitió que le quitaran la licencia a él para predicar y pastorear. Por eso, una vez alejado de los presbiterianos, fue recibido Canut de Bon por los metodistas, quienes le enviaron a la frontera, ¿no?, a unos lugares que se llaman hoy Coquimbo y La Serena. Mejor era para ellos aislar al hombre de Dios, aunque a su favor los metodistas lo recibieron. Era curioso, ¿verdad? Lo mandaron a una zona lejana para ellos hacia el norte, para alejar un poco los problemas que causaba para ellos, ¿verdad? Canut de Bon siguió enfrentando a los católicos y ellos también seguían con sus airadas reacciones. Los misioneros metodistas entendían que esas reacciones eran inevitables y que si se iba a convertir el pueblo chileno a Cristo, iba a ser uno de esos modos. Sin embargo, los metodistas le dijeron a Canut: mira, no te vamos a quitar la licencia de pastor, pero solo predica en casas. Lo restringieron. O sea, para que solamente predicara en casas y en ningún púlpito de iglesias metodistas. O sea, toda la labor de enseñanza Canut la podía hacer solo de manera privada. La persecución continuaba, ¿no? Aún predicando en el ámbito privado de las casas particulares. Cuenta la historia que había gente contratada que venía a insultarlo. Venían con malas palabras. Otra gente le tiraban piedras. Yo me acuerdo cuando niño
nosotros estábamos, la iglesia aún está en el mismo lugar donde estaba cuando yo era niño. Y cuando tocábamos alabanzas nos tiraban piedras al techo, gente que vivía lejos. Era con la intención de molestar. Era curioso, ¿eh? Cómo siempre hay oposición. Y en un diario local se escribió la siguiente información acerca de Canut y su ministerio en las casas del pueblo. Este diario es el diario El Coquimbo del 29 de mayo de 1890. Miren lo que dice. Las conferencias se realizan 2 veces por semana en el recinto de una casa privada de la calle de la Catedral. De acuerdo en todo con la ley interpretativa del artículo 5 de Constitución del Estado, o sea, era legal estas reuniones. Las personas que van a ellas dispuestas a causar desórdenes interrumpen a cada paso al orador. Es curioso ver, ¿verdad?, la oposición constante que vivía Juan Canut de Bon en la iglesia, en las calles, en todo el lugar. Como era un hombre tan frontal respecto a la verdad del evangelio, como él conoció las dos partes, estar dentro del sistema y salir de ese sistema al ser abiertos sus ojos por medio de la palabra de Dios, y ahora predicar contra eso, pero más que contra eso, al exponer la palabra salía el error. Entonces él, aparte era frontal, no tenía miedo en lo absoluto. Entonces la conmoción que acompañaba al ministerio de Canut de Bon seguía creciendo. El pueblo acudía ahora a las casas, predicaba hasta que no quedara espacio para que entraran las multitudes. Y las multitudes no tan solo incluían a personas que anhelaban oír el evangelio, sino también a opositores al ministerio de Juan Canut de Bon. O sea, iba gente que iba a escuchar y otros que iban a pelear con él. Mientras predicaba él dentro de las casas y a través de los gritos acusadores de unos y otros que apoyaban a Canut, argumentaban en defensa de Canut y del evangelio, y el debate religioso se estaba estableciendo en las casas, y esto comenzó luego a salir a las calles, requiriendo incluso no pocas veces la intervención de las autoridades. Y fue por eso que Canut de Bon comenzó deliberadamente ahora a predicar en las calles como el lugar apropiado para seguir predicando el evangelio. Ya no quiso hacerlo en las casas, lo hacía en las calles. Yo tengo 2 extractos de las cartas de Canut de Bon, que él escribe lo siguiente. Primero, una carta que él escribió el 17 de febrero de 1890, que dice así: por la mañana salgo todos los días a las 6 a.m. y hablo con todos los que encuentro en la calle, y entro en todas las casas que puedo a leer la palabra de Dios y a exhortar. Impresionante. Luego escribe en otra carta el 28 de mayo de 1890 y dice así: ahora, algunas veces salgo acompañado de algunos para tener una misión más útil, para alcanzar a más, ¿no? Hablo en voz alta como explicando al que tengo a mi lado. Algunos vienen atrás de mí oyéndome, a veces hasta una cuadra, de modo que ahora predico por las calles también. Gloria a Dios, dice él. Como Juan Canut de Bon se hizo tan famoso en las calles, los opositores comenzaron a utilizar el término canuto, primero en término despectivo a su apellido, y luego comenzaron a aplicarlo a sus seguidores. Canutos, hasta el día de hoy, ¿verdad? Así nos llaman muchos. Y a mí me impresiona mucho un escrito que él tiene. Yo se los quiero mostrar para que veamos las cosas que él vivía. Esta carta, llamada Carta a la Fetra, del 16 de mayo de 1890, él escribe lo siguiente: todos los días no se oye otra cosa más que gritos, insultos, mofas, etc. El grito más sonoro es canuto ladrón, asesino masón, barbas de león, porque como ustedes han visto la foto tenía una barba muy larga, lobo renegado y palabras deshonestas, dice él, inmorales. Dice Canut: yo paso sereno con mi sonrisa y a veces me hacen reír y correspondo con el saludo de mi sombrero. Las señoritas me escupen cuando paso. Algunas, al pasar yo, sacan el cajón de la basura y lo ponen por delante. En todas las calles hay en las paredes mi nombre con apodos. En gran escala le ponen a los perros, a los caballos, burros, bueyes, canuto. Y a todos los que asisten a nuestra iglesia los llaman canutos, y a las mujeres, canutas. No se esperaba esto, ¿verdad? Juan Canut de Bon, que hasta el día de hoy nos llaman canutos. Juan Canut de Bon muy raras veces se defendió a sí mismo, pero en una ocasión escribió las siguientes palabras. Dice: no pensaba contestar nada de lo que se habla en mi contra, pero cumplo con mi deber cristiano.
Mi primera contestación es que como discípulo de Jesucristo, yo perdono de todo corazón a los que me persiguen y calumnian ocupándose de mí. Pues si a mi Maestro Jesús calumniaron, persiguieron, maltrataron y le dieron muerte, el discípulo no puede esperar otra cosa. Lo que yo trato en mis predicaciones es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, poniendo al Salvador delante de los hombres para que se arrepientan de sus pecados y dejando la mala vida, los vicios, los crímenes, las mentiras y cuanto es ofensa a Dios, para que busquen a Jesucristo con una nueva vida de verdaderos cristianos. ¡Wow! La misión de Canut de Bon en la frontera tuvo primero su base en la ciudad chilena que se llama Concepción, donde organizó una iglesia local y después donde realizó muchos viajes misioneros a otras partes de Chile como las zonas del Carbón y a Temuco, a Nueva Imperial y en Angol. Su ministerio se ocupa en no solamente la predicación de la palabra para lograr nuevas conversiones, sino también para la preparación de misioneros. Él les llamaba timoteos, predicadores, los cuales él ponía como pastores frente de estas nuevas iglesias que él levantaba en distintas regiones de Chile. Canut se hizo más famoso aún cuando comenzó a predicar al borde de las estaciones de ferrocarriles. Él se subía a los coches de los trenes durante los viajes y con voz poderosa comenzaba a decir: voy a deciros una maravillosa noticia. La palabra de Dios dice. ¡Wow! A sus 50 años se trasladó por motivos de salud a Santiago, donde murió el 9 de noviembre de ese año, en 1896. Falleció a la edad de 50 años, el 9 de noviembre de 1896. Había vivido 25 años en Chile y se hizo tan popular que a todos los protestantes hasta el día de hoy nos llaman canutos, y sin duda es un título despectivo. Sus restos descansan en el patio de los disidentes. Qué curioso, ¿verdad? En el Cementerio General de Santiago. Este lugar fue habilitado para sepultar a los extranjeros y a los que no profesaban la fe católico-romana. Es extraño este caso, ¿verdad?, de Juan Bautista Canut de Bon, porque fue un hombre tan valiente en un país sudamericano, en nuestra propia sociedad. Él era como nuestro propio John Knox. Y podemos ver que fue tanto lo que marcó en la sociedad chilena, que aún en la actualidad se ha metamorfoseado su nombre en un verbo. ¿Saben cuál es? Canutear. Qué increíble, ¿no? Como hoy se denomina al asistir a una iglesia cristiana canutear. ¿Vamos a canutear? ¿Dónde andas? Canuteando. Su nombre, bueno, su nombre, su apellido ha formado parte hoy no tan solo de nuestra cultura, sino el enterarnos de la historia que trae detrás. Nos llena de gozo, ¿verdad? De hombres valientes, que a través de la valentía de hombres ya en nuestra época podemos ver la gracia de Dios. Mis hermanos, esto es solo el inicio. Hay historia por escribir. ¿Y sabes quiénes tienen que escribirla? Usted y yo. Hemos sido llamados por Dios para escribir parte de la historia. Hoy la historia de la iglesia en nuestros tiempos. ¿Qué se dirá de aquí a 100 años más si el Señor no ha venido? ¿Qué se dirá de lo que ocurrió en la iglesia en la pandemia del siglo XXI? ¿Qué se dirá de nosotros? ¿Qué hicimos? Casa de Oración Santiago, mis hermanos al sur de Argentina que nos ven, también allá en Comodoro Rivadavia, mis hermanos allá en Lima, mi hermano allá en Huacho, ahí en Lima. ¿Qué van a hacer mis hermanos que nos ven en México, que nos pueden ver en cualquier lugar? ¿Qué va a decir la historia de la iglesia, de esta sociedad, de este tiempo, de nosotros los cristianos de este tiempo, de esta generación cristiana? ¿Qué va a decir? ¿Que cantábamos bonito? ¿Que organizábamos cosas bien? ¿O que en verdad desgastamos nuestra vida en el Señor y que eso dio fruto? Mis hermanos, 26 semanas para tomar un gran ejemplo, una gran responsabilidad y un gran desafío. Por lo menos yo sí quiero hacer algo en la historia contemporánea. Y damos gracias al Señor por las redes sociales porque nos permite dejar algo en la historia. Estudios escritos que permanezcan. Tenemos esa plataforma de SoundCloud donde están nuestras series. Están ahí, disponibles. No sabemos si de aquí a 50 años alguien las va a poder oír y va a escuchar que 50 años atrás hubieron iglesias y hombres valientes que predicaron la verdad del Evangelio. Yo te invito a que tú, mi hermano, y yo seamos gente que en este tiempo podamos
conocer la verdad del Evangelio, predicar la verdad del Evangelio y ser cristianos valientes. Que podamos proclamar a Cristo con nuestra vida, con nuestras palabras y nuestros hechos hasta el último suspiro de nuestros días. Dios te bendiga, mi hermano. Hasta aquí llega nuestra clase de historia de la iglesia. Vamos a continuar con el Instituto Bíblico dentro de algunas semanas. Vamos a estar avisando qué clase vamos a estar impartiendo. Así que les dejo este tiempo y estas clases para que puedan repetirlas, reverlas, puedan tomar sus apuntes y podamos aprender respecto de la historia de la iglesia. A todos los hermanos que tienen su manual, nos pidieron el manual. Ahora vamos a dar ese manual que ya está completo y se los vamos a hacer llegar durante los próximos días. Mis hermanos, Dios les bendiga, que tengan una buena noche, que descansen y damos gracias al Señor por este tiempo. Les invito a que hagamos una oración antes de despedirnos. Señor, muchas gracias porque tú nos das la vida, la salud, nos das, Señor, las redes sociales, no tan solo, Señor, para transmitir, sino también para instruirnos. Gracias, Señor, porque hay tanto escrito de la historia de la iglesia. Nosotros hemos navegado, Señor, y tú lo sabes muy bien, solo en la superficie, pero hay tantos hombres y mujeres valientes durante la historia, Señor, que han sido hombres que tú has usado, Señor. Has usado. Yo, por ejemplo, hoy me acuerdo de un hombre llamado Jonathan Edwards, tan valiente, un hombre tan impresionante en la historia, y así muchos otros, Señor, muchos otros. El mismo Spurgeon. Tantos hombres que han hecho tanto por la historia. Y retrocediendo años, Señor, antes también, tantos hombres, Señor, que tú has usado para tu gloria. Por eso, con todo nuestro corazón, te damos gracias por estos hombres que dieron su vida y desgastaron su vida en el Evangelio y hoy nos permite a nosotros conocer más. Tú has sido tan bueno y perfecto en todo, Señor. Por eso te damos gracias por la historia y ayúdanos hoy a nosotros a hacer algo en este tiempo, en la historia que nos tocó vivir. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha dado su tiempo, Señor, para poder estar viendo estas clases, entendiendo y anotando, Señor, lo importante que tú nos ministras para poder, Señor, en verdad, darte gracias por cómo has sustentado tu iglesia. Con todo nuestro corazón te agradecemos y, Señor, que podamos descansar esta noche y lo que venga, Señor, que vamos a estudiar, tú puedas, Señor, también abrir nuestro entendimiento y podamos conocer cada día más. Te amamos, gracias por la historia en Chile, por los hombres que vinieron acá, Señor, a predicar, por los hombres que han marcado y han hecho la historia y muchos de ellos también muy ancianos en este tiempo viven, que han continuado en la historia y nosotros hoy, pastores jóvenes y hermanos en nuestras iglesias que también tienen llamados, Señor, podamos seguir siendo gente, Señor, que predique tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, misericordia y bondad a través de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Qué bendición, verdad, es estar juntos. Cuídense, que estén bien. Buenas noches.